Bueno, en genética nosotros vemos una serie de temáticas que, como les decía, son transversales a todas las especialidades, entre ellas el retraso cognitivo del desarrollo, malformaciones únicas o múltiples, enfermedades mendelianas, hereditarias, alteraciones cromosómicas en distintas etapas, condiciones genéticas presintomáticas cuando hay un familiar afectado de algo y se puede estudiar si es que hay otro que también lo sea, la pérdida reproductiva, la consanguinidad, que aumenta la recurrencia de algunas enfermedades según el tipo de herencia, la exposición a algún teratógeno que pueda causar temor fundado o no, y el consejo preconcepcional. Bueno, el asesoramiento genético, el consejo genético, es una comunicación que trata de ser lo más cercana, lo más explícita, lo más entendible, para entender por qué ocurrió lo que se está viendo y cuál es el riesgo de que esto vuelva a ocurrir en la familia. Está basada en un diagnóstico, ojalá preciso, ojalá certero, en comunicar este riesgo de forma adecuada, ¿cierto? Con privacidad, con empatía, discutir cuáles son las opciones a seguir después de recibir esta información y también facilitar el contacto y apoyo que actualmente con las redes está bastante expedito. Si bien la genética se tomaba como un karma, lo que me tocó, la epigenética ha venido a revolucionar un poco esto. La epigenética es un fenómeno normal que de alguna manera regula cómo se expresan los genes, que los genes se prendan y se apaguen, que gradúen la expresividad de genes, por ejemplo, en el desarrollo mental, pero también hay elementos epigenéticos que son externos a nosotros y que de alguna manera nos dan un poco de responsabilidad en las cosas que nosotros pudiéramos haber evitado o nos dejan expuestas a elementos indeseados. Por ejemplo, esto yo lo encuentro bien bueno porque se ve una mujer que está embarazada fumando y bueno, le está cambiando de alguna manera la expresión génica al genoma de su hija, pero también a los gametos de esa hija. Entonces está incidiendo de 3 generaciones, o sea, el daño que se hace a sí misma y a su hija y a su nieta. Y esto tiene importancia en cómo sería el ideal de un embarazo, que ojalá fuera planificado, que ojalá en un contexto de amor, de buena nutrición, ¿cierto? Con mucha aceptación, con mucho acompañamiento, ya que los estudios que se han realizado viendo consecuencias, por ejemplo, de hambrunas, de estrés, de las guerras, explican muchas de las enfermedades que estamos viviendo actualmente en el mundo, de esas que parecen epidemias. Eh, bueno, el diagnóstico perinatal debe ofrecerse obviamente de acuerdo a las normativas de cada país, del lugar donde se ejerce. Aquí hemos visto que trabajan equipos multidisciplinarios entrenados para discutir las implicancias, explicar los resultados, los pronósticos, ver el seguimiento del embarazo, con un consentimiento informado, claro, y con la posibilidad de arrepentirse también en cualquier momento. ¿Quiénes pensarían en ir a diagnóstico antenatal? Mujeres o parejas con una historia de pérdida reproductiva, de alteraciones cromosómicas, de personas afectadas de cualquier cosa que se piense que pudiera ser hereditaria. Mujeres que durante la gestación han sido identificadas con un feto con riesgo de una condición genética, ya sea por un examen, por la edad, por la evolución, o mujeres que llegan por hallazgos ecográficos anormales. El consejo genético preconcepcional, antes de pensar en tener un hijo, y el prenatal, ayuda a identificar condiciones genéticas o a prevenir anomalías congénitas y a discutir también opciones reproductivas que muchas personas no conocen que existen o que ya están disponibles actualmente. Si uno conoce los riesgos, quizá está más abierto, ¿cierto? Como que cambia un poco
el plan preliminar al saber que hay un riesgo de algo que para uno es muy importante. El asesoramiento preconcepcional incluye aspectos que pueden afectar la salud de la madre si ella es portadora de algo que la pone en riesgo, y del bebé también, por supuesto. Y bueno, puede servir, ¿cierto?, de empezar a tomar ácido fólico antes de la gestación y todas las medidas de cuidado. La detección de ser portador de enfermedades ha tenido hitos de relevancia en ciertos países, como por ejemplo en Chipre, en que incluso la Iglesia se involucró a detectar portadores de talasemia y a incidir en reducir la tasa de embarazos entre los que eran portadores. Bajó en forma importantísima la prevalencia de esa enfermedad. Bueno, y esto de hacer estudios en población general, claro, debe tener como una buena discusión, ¿cierto? Buenas recomendaciones antes de implementarse. La disponibilidad actual de tecnologías genómicas, es decir, estudiar las mutaciones directamente, estudiar los genes, ha permitido hacer una mayor precisión en el diagnóstico y dar una información más completa, con la restricción del alto costo y la poca disponibilidad en nuestro país. Bueno, cuando se estaba discutiendo la ley IBE en la Sociedad de Pediatría, el grupo que estamos de genética, hicimos una revisión de la temática como para colaborar en dar información y nosotros también estar un poco más a caballo en qué cuadros pudieran ser potencialmente letales para la indicación de malformaciones. La primera medida que tuvimos fue llamar las anomalías congénitas de mal pronóstico vital, porque en medicina existen excepciones, ¿cierto? Y esto que llamamos letales a veces no llega a serlo. Y como un resumen, esto es como una recomendación, no es lo que se está usando literalmente, pero son 10 condiciones: la anencefalia, la hipoplasia pulmonar severa, que incluye las displasias esqueléticas que tienen este compromiso del tórax, los fetos acardios, la ectopia cordis cervical, o sea, el corazón ubicado anómalamente, alteraciones cromosómicas como la triploidía, tener 69 cromosomas, la trisomía 13, la trisomía 18, la agenesia renal bilateral y también cuadros disruptivos severos que comprometen prácticamente la mitad del organismo, que son interrupciones de la circulación o por bridas que no pueden seguir adelante. Sobre esto que se usa tanto ahora de hacer online como este curso, nosotros fuimos bastante pioneros, empezamos el 2003 a tratar de ayudar a los servicios de neonatología a precisar diagnósticos o a indicar exámenes, y hicimos cursos a matronas y en lugares donde ya se estaba implementando los registros de malformaciones en recién nacidos. Y luego trabajamos en telegenética perinatal con el CERPO, con el doctor Juan Guillermo Rodríguez, que ellos ya tenían una tecnología que utilizaban a lo largo de varios lugares de Chile de ecografía a distancia. Ellos decían: mueve aquí, muéstrame esto. Y luego de esos casos ellos seleccionaban algunos para que nosotros asesoráramos la indicación de algún examen, alguna conducta particular, algún examen postnatal y un trabajo muy, muy bueno. También tuvimos proyectos de desarrollo para los equipos de maternidades en Arica y en Los Lagos. Bueno, los cromosomas son es como el examen antiguo de genética, pero muy vigente en medicina perinatal, porque, por ejemplo, en las pérdidas más de la mitad son debido a alteraciones cromosómicas. En las parejas que tienen pérdidas recurrentes hay que descartar que tengan una traslocación, o sea, un pedazo de un cromosoma cambiado de lugar con otro que da origen a desbalances en las concepciones.
Así que a pesar de que es como un estudio grueso comparado con estudiar los genes, sigue siendo útil. En la pérdida fetal, en el aborto recurrente, se desconoce la etiología porque muchas veces es multifactorial y también puede ser diferente en cada uno de los eventos. Entonces, como que no se puede sacar una conclusión rápida de cuál es el detonante común para esa pareja. Pero las alteraciones cromosómicas, yo ya les decía que son muy, muy comunes, la mayoría debidas a no disyunción en el ovocito relacionados a edad materna avanzada, y la mayoría de las parejas que estudiamos tienen cardiogramas normales. Bueno, hay genes en otros ítems como todo lo inmune, la trombofilia, la función placentaria, el metabolismo, que también se relacionan a pérdida reproductiva. Pero una pareja que se estudia, se encuentra una alteración cromosómica que confirma y explica por qué hubo esa pérdida, tiene un buen pronóstico en un siguiente embarazo, o sea, una probabilidad alta de que ese embarazo sea sin incidente y nazca un niño de término y sano. Cuando hay alteraciones cromosómicas se suelen ver múltiples malformaciones, y estas malformaciones suelen ser también muchas de las más comunes, como las cardiopatías congénitas, fisura labiopalatina, compromiso de las extremidades, y bueno, el hecho de que estén presentes coexistiendo hace sospechar una alteración cromosómica y indica el estudio. En Chile, desde el año 2015, hay un registro nacional de malformaciones congénitas. Pongo la foto aquí del doctor Eduardo Castilla, un profesor argentino muy querido, que es el que empezó con el registro latinoamericano de malformaciones y fue involucrando cada vez más personas. Y el éxito reside ahora en que hay muchos registros nacionales de esos que empezaron a participar por hospitales y por centros de atención. Ahora, ¿qué significa esto? Que en Chile, en todos los hospitales y clínicas públicos y privados, tienen que anotar si el niño tiene malformaciones. ¿Y qué importancia tiene esta vigilancia epidemiológica? Que se pueden tomar medidas respecto a esos hallazgos. O sea, eso de decir la agricultura, la minería tiene efectos desastrosos, bueno, confirmarlo con datos duros y con información fidedigna. ¿Cómo opera esto? En el certificado de nacimiento hay una pregunta que dice, ¿hay anomalía congénita? Sí o no. Eso para obligar a que la busquen. Y luego, si tú pones sí, describirla. Y aquí existe un atlas de dismorfología del estudio colaborativo latinoamericano para aprender a describirla, y si no, también tienes formas de preguntar. Esta información queda encriptada para el registro civil y para los documentos de identificación del recién nacido. O sea, esta es una información de salud confidencial para los padres y para el equipo de salud. Pero ese era uno de los sueños de los genetistas, o sea, tener esa información. Aquí quiero mostrar la prevalencia de la fisura labiopalatina en Chile es alrededor de 1 en 1000. Y quiero mostrar que, por ejemplo, el niño de la izquierda tiene una fisura frustra, o sea, una fisura que casi fue, que se reparó in útero y que dejó como secuela solo una narina un poco más caída, ¿cierto? Más diagonal. Al medio, un niño con una holoprosencefalia, un cuadro grave de no división del cerebro, que hace que no se estimule toda la producción del eje central con el hueso nasal y toda la premaxila. Aquí en realidad no es una fisura, es una falta de material de la carita, ¿ya? Y que tiene muy mal pronóstico, los ojos muy juntos. Y a la derecha, una niña que tiene una trisomía 18, pero esta trisomía 18 es en mosaico, es decir, hay células normales y alteradas, y por eso ella tiene un fenotipo tan poco afectado. En Chile también, desde el año 92, se lleva a cabo el programa de tamizaje neonatal, que estudia a fenilketonuria e hipotiroidismo, y con eso hace que enfermedades que tenían un pésimo pronóstico en el desarrollo mental y la salud integral de esos niños sean totalmente sanos.
ahora, desde hace un par de años, se planteó aumentar el número de patologías a revisar en este tamizaje que ha sido tan exitoso en el país y que se cumple tan a cabalidad. eh, en algunas de ellas la intervención solamente es un cambio dietario. Por lo tanto, aunque sean poco frecuentes, es súper importante detectarlas para evitar el daño potencial que pudiera ocurrir. Em, Ahora, la pandemia sí usó muchos recursos que estaban destinados a otros planes, ¿cierto? Bueno, quiero mostrarles algunos casos tipo, los seleccioné de casos verdaderos, para mostrar la gran gama de variabilidad y de severidad y de complejidad que tiene lo que vemos en genética, ¿ya? Una señora de 30 años, su pareja tiene azoospermia, y entonces ella con espermio donante encontró que el espermio donante tenía una deficiencia de una enzima, y lo que se hace entonces es estudiar ese mismo gen en ella para ver que ella no sea portadora y no esté en riesgo de tener un hijo afectado. Otro, una pareja 32-31 años, en que el padre de ella tenía una enfermedad genética, una degeneración corioretinal progresiva con una ceguera que comenzó en la adultez, y otros familiares de la misma familia afectados han tenido evoluciones mucho más severas con cegueras más precoces en la niñez. Él ya estaba estudiado el papá, tiene una mutación en un gen y por lo tanto se solicita el estudio genético molecular a la hija para ver si ella es portadora o no. Em, si ella fuera portadora, claro, tiene la amenaza de quedar ciega, ¿cierto? Pero también tiene la posibilidad de hacer diagnóstico preimplantacional y evitar tener un hijo afectado. Y otro caso, una señora que tuvo un hijo sin pareja, con espermio donante, tuvo primero una pérdida y luego una niña que actualmente tiene 2 años, en que se diagnosticó una espina bífida prenatalmente, fue operada durante el embarazo con reducción de las secuelas, pero su pregunta es que tiene 2 embriones congelados con el mismo donante y cuál sería el riesgo de recurrencia de tener otro hijo con lo mismo. Y si la causa de esa espina bífida fuera multifactorial, el riesgo es muy bajo, alrededor de un 2%. Respecto al tema pérdida reproductiva recurrente, usted también puse las edades para que vean también cómo ha aumentado las edades que las parejas están planificando o a las edades a que llegaron debido a las circunstancias que se les dieron. Ella tenía historia de un aborto previo, él de una interrupción del embarazo con otra pareja, y juntos ya tenían 2 abortos. Las hermanas de ella habían tenido 3 abortos en conjunto, la madre de él había tenido un embarazo ectópico, por lo tanto se indica cariograma a la pareja. Otra pareja de 32-35 años tuvieron juntos 3 abortos, uno de ellos estudiado que tenía una trisomía 16. A ambos se le hizo cariotipo que fue normal, que era lo esperable, y por lo tanto se discute derivación a fertilización asistida. En la fertilización asistida lo que harían sería estudiar preimplantacionalmente todos los cromosomas y no implantar aquellos que estén desbalanceados para evitar seguir teniendo pérdida. Y por último, una pareja de 38-41 años que tenían un aborto y luego tuvieron un IVE por una trisomía 18, se solicita cariograma a ambos. Respecto al tema alteraciones cromosómicas, una pareja, ambos de 33 años, tuvieron un primer embarazo en que el hijo tenía múltiples malformaciones y en el cariotipo se encontró un segmento adicional en un cromosoma 19. También paralelamente se le había pedido exoma, que es el examen genético molecular, que logró entonces aclarar que ese segmento adicional correspondía a un pedazo del cromosoma 7. Por lo tanto, este es un mortineonato con diagnóstico de trisomía 7q. Cualquier desbalance es muy deleterio en el humano, pero el cariograma de la pareja fue normal, por lo tanto se concluye que esto fue al azar y el riesgo de recurrencia es muy bajo. Otra pareja de 38-35 años
un hermano de él había fallecido con malformaciones congénitas múltiples, la madre de ella había tenido un aborto gemelar, el primer embarazo juntos con malformaciones congénitas múltiples, el diagnóstico prenatal cromosómico muestra que hay 3 copias de un segmento del cromosoma 4, se hace un IVE a los 6 meses, el cariograma de la madre fue normal y el del padre tenía una traslocación 410 que comprometía esos 2 cromosomas y que explicaba ese desbalance. La recurrencia cuando el hombre es el portador es más reducida porque los espermios tienen una especie de selección natural porque son tantos millones, ¿cierto? Pero igual la indicación es ir a medicina reproductiva para evitar el desbalance en una siguiente concepción. Y otra pareja de 43 y 50 años habían tenido un primer hijo con atresia de vía biliar que fue operado, un segundo aborto con trisomía 18, van a medicina reproductiva también. Y con malformaciones congénitas, aquí una pareja 39-44 años, un primer hijo de talla baja de 18 años, un segundo embarazo con aborto, un tercer embarazo con translucencia aumentada, huesos largos cortos, sin trisomía 21 según el estudio en sangre, tenía un tórax angosto sin dactilia, se plantea un embarazo probablemente con una displasia esquelética letal y se da orden para estudio molecular en el recién nacido si llega a eso. En general el estudio genético molecular durante la gestación es muy complejo, muy dificultoso. Otra pareja de 32-35 años, él tiene un hijo con otra pareja de 11 años con déficit atencional, retraso en el desarrollo, obesidad, estrabismo, está en un programa especial escolar. El primer embarazo juntos, a la eco de las 12 semanas, se diagnostica una holoprosencefalia, o sea, esa malformación en que el cerebro no se divide, sin otras malformaciones. El estudio en plasma materno fue normal, se hace una interrupción voluntaria del embarazo. Cariotipo, se solicita cariotipo a la pareja y el panel de holoprosencefalia para ambos, porque a veces uno puede ser portador recesivo y pudiera haber un riesgo de recurrencia. Y por último, una pareja de 34-35 años, un primer embarazo con un aborto, un segundo embarazo tubario, y el tercer embarazo con tratamiento de fertilidad, evolución normal, parto normal, fototerapia un día, en la casa a los 3 días inicia una hemorragia masiva naso-oral y fallece. Se tuvo que ir a medicina legal, el examen normal. El único antecedente que había durante su hospitalización eran 2 hemogramas normales. El cariograma de la pareja fue normal y se solicita un exoma a la madre tratando de indagar qué gen o qué enfermedad genética pudiera haber subyacido a esa muerte traumática. Bueno, en genética es muy importante considerar la privacidad, la confidencialidad de la información. A veces es complejo que no quieren contar ni en su familia, no quieren contarle a los hermanos, cuando eso es trascendente para la prevención en esos miembros de la familia. Entonces uno trata de convencerlos. Luego el impacto psicológico, la estigmatización, la discriminación. Aquí también lo que ocurre al tomar decisiones en el ámbito reproductivo es que las personas son enjuiciadas también por los más cercanos. O sea, se le cuestiona, oye, nos educaron juntas, pensábamos así, ¿cómo hiciste esto? O sea, también hay muchas cosas subjetivas que ocurren. Bueno, que los estudios genéticos tienen repercusión, ¿cierto?, tanto clínica como en decisiones reproductivas, que un estudio genético molecular muchas veces no dice que seamos enfermos, dice que tenemos un riesgo mayor que otro de tener ese problema. Entonces también hay que aprender a lidiar con esa potencialidad y no con esa certeza del examen que me dice que tengo esto o no. Y bueno, y lo que mencioné ya antes, que el acceso a las tecnologías genómicas avanzadas, que son como nuestra mejor herramienta, es limitada, no es para todo público. Las bases de información genética que nosotros más usamos son Gene Reviews, en que uno pone el tema de la enfermedad a revisar y están actualizados, es muy bueno.
Otro es OMIM, en que uno pone cualquier signo o síntoma de cualquier orden y aparece el componente genético que pudiera tener. Y Orphanet, que es un sitio europeo de enfermedades raras. Eso, muchas gracias.